Ya, lo primero que vamos a hacer es recordar con un mini quiz, por así decirlo. Eh, para repasar los contenidos de la clase pasada e introducir un poco lo que sería ahora. Así que espero que se pueda, porque si es que están de computador, pueden entrar a este link que se muestra aquí. Y este es el código del juego, y si no, pueden estar con el computador, y si tienen internet en el celular, pueden ingresar desde el celular. Es como los típicos quiz de Kahoot, Vent y todo lo que ocupan, pero quise como innovar en la plataforma porque siempre se ocupan los mismos. Así que quiero escuchar confirmación de que pueden ingresar con algún dispositivo. Y el código es 926230, que está acá en la pantalla igualmente. A ver, Aquí está. creo que ahí me uní, creo. Me va a aparecer aquí abajo, así que wait there. Ya, aquí entró alguien. Está activada la opción de como sobrenombres chistosos, pero como la página está en inglés, creo que los sobrenombres están en inglés, así que en verdad no sé qué significa exactamente. Pero está Hazelnut Hyde, que eres tú, Alejandra, Sí, soy yo. y Clementine Gale. Soy yo. Ya, entonces supongo que Habanero Gatsby es espía. Ya, ahora sí voy a empezar. Ya. La primera pregunta, van a tener tiempo, así que atentos con el dispositivo en el que estén conectados. Ya, ¿están viendo la pregunta? Sí. Ay, no. Ya, creo que todos respondieron todas según lo que me dice la gráfica. Me salió una pregunta de redención.
¿Cómo es eso? Me dejaba elegir una pregunta en la que me equivoqué e intenté responderla bien. Ah, Mish. Oye, no, es que yo, como les digo, estoy innovando. De hecho, esa es la idea que clase a clase innovemos. Me equivoqué de Eh, nuevo. ¡No! ¿A alguien más le pasó eso de la pregunta de redención? ¿No? O ¿No? sea, sí me pasó. Ah, la pregunta sí. Y sí, ahí la respondí bien. Bueno, ya. Ahora sí estamos listos. Y el ganador es Alejandra. Lo Ya. logró, lo logró. Vamos a ver ahora los resultados para... vamos a ver pregunta por pregunta, ¿ya? Ok. Entonces, la pregunta uno solamente hubo una aprobación del 33%. Yo les digo, esto siempre pasa porque uno piensa, ya, le voy a soplar al tiro la respuesta correcta para poder explicarlo bien. Era un modelo. Lo que pasa es que uno siempre piensa en un modelo como un dibujo, pero yo puedo describir el modelo. Y cuando yo digo un rayo de luz es una línea imaginaria que representa la dirección por la que la luz se propaga. O sea, nosotros hemos visto dibujos porque esto igual es física. Obviamente la definición que yo les acabo de leer es del lectivo de física. Sin embargo, yo como persona con conocimientos de ciencia debería saber igual, sea física o no, qué es esto. Entonces, si yo les digo una línea imaginaria, o sea, porque típico que uno cuando hace lo de los espejos, qué sé yo, traza líneas. Y yo cuando veo una lámpara, yo no veo esas líneas. Entonces, esas líneas son para poder ilustrarnos de mejor manera cómo estaría comportándose la luz. Entonces, por eso es un modelo, porque los modelos, la función que tienden a cumplir es de simplificar el comportamiento de un fenómeno. Tal como el mosaico fluido, porque nosotros no sabemos, nunca hemos visto que el fosfolípido sea un circulito con dos patitas. O sea, parece eso y nosotros lo simplificamos de esa manera para poder estudiar otras cosas y dejar eso como, ya, sí, yo creo que pasa así, o es la manera más simple de decir que pasa así, entonces me puedo concentrar en otras cosas que son más complejas. ¿Ya? Se entiende por qué? Porque lo que hay que ver acá es simplemente las primeras dos líneas, que, donde me describe que yo los rayos de luz los interpreto como una línea imaginaria. Porque lo demás es puro bla, 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 y siempre va a pasar en las pruebas que tienen el medio párrafo y tienen que saber encontrar lo importante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Aló? Voy a... Creo que ahí volví. Ya, ahí sí. ¿Se entiende por qué es un modelo? Sí. Ya. Pregunta 2. Acá tuvimos un margen de aprobación mayor, 66,6%, pero aún así me sorprendió porque nosotros como tal tampoco vimos la que era una conclusión porque vimos una lista que decía teoría, ley, postulado, modelo, principio, qué sé yo, pero siempre en ciencias van a haber unas cosas que se van a pasar. Por ejemplo, las conclusiones, las descripciones, que la cosa ya parece lenguaje, pero en ciencias también van a estar. Y es súper importante que tengan en mente estos conceptos, que tal como respondieron, se suponía que era una conclusión y no un experimento como marcó Diego, creo. ¿Sí? Ya. En un experimento, porque si te das cuenta es cosa de ver los conectores. Y esto también es lenguaje, biología es de todo. Yo aquí digo como consecuencia y lo que se debe fundamentalmente a lo que yo estoy haciendo, la única quizás con la que se pudieran haber confundido, si es que estaba entre las opciones, era
hipótesis. ¿Pero por qué no era hipótesis? Por los verbos, la manera en que se plantea. ¿Ya? Normalmente las hipótesis son como más condicionales, así como la luz estaría relacionada a bla, 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 bla. Entonces, la menopausia estaría relacionada a la deficiencia en los niveles de estrógeno. No es eso porque por la manera en la que se plantea. Si en verdad yo puedo hacer que esta información sea una hipótesis, yo puedo hacer que sea una teoría. Es importante ver de qué manera se plantea. ¿Ya? Entonces, como yo digo acá, planteo un hecho. Las mujeres pierden masa corporal después de la menopausia. ¿Ya? Este es un hecho. De hecho, valga la redundancia, me lo dice así como de una manera que yo lo creo inmediatamente. Lo digo como, ¿debería experimentar para saber esto? No, me lo dice. Entonces, después me empieza a decir algo tanto como causa como consecuencia de este hecho. Entonces, probablemente yo hice un experimento, el cual sería redactado de la manera de, se analizaron 3.000 mujeres desde su menopausia hasta 5 años después, y se evidenció, y ahí decir lo que tenemos escrito aquí. En ese caso, sí sería un experimento, ¿ya? Pero en este caso no, es prácticamente presentar los resultados. Es la etapa del método científico en que yo, después de analizar, tengo mis conclusiones, porque esos también pueden ser como métodos de razonamiento, las etapas del método científico. Yo puedo tener observaciones, hipótesis, análisis, conclusiones como esta. Eso. Entonces ahora, ¿qué es más difícil de reconocer? Hipótesis, hipótesis y modelo. Ya. En este caso, ya. La hipótesis, para las chicas que marcaron, hipótesis. ¿Cómo saber reconocer una hipótesis? Como les decía, normalmente está planteada condicionalmente, ¿ya? Entonces, normalmente es una relación entre dos fenómenos. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, pero probablemente nunca aparezca, pero es la manera más fácil de ilustrar esto, es si yo, ¿cómo plantearlo? La intensidad lumínica podría estar relacionada con la tasa fotosintética de las plantas de manera inversa, de manera lineal, de manera bla, bla, bla. Entonces yo ahí como que planteo, no declaro, no digo está relacionada, sino que yo lo planteo como una posibilidad. O en otro caso, también se puede ver como si yo estuviera respondiendo una pregunta y que la pregunta sería, ¿estos dos fenómenos están relacionados? Entonces, la pregunta no es la hipótesis, sino que uno tiene que pensar que la hipótesis está respondiendo una pregunta. Entonces, está enunciada de esa manera. ¿Ya? Ya. Y para reconocer los modelos, nunca se fíen de que son solo dibujos, sino que lo que tienen que pensar es, ¿esto me está simplificando la manera en la que yo comprendo los hechos, los fenómenos, los elementos de algún, no sé, ecosistema o átomo o célula? Normalmente los más comunes son en física el tema de la luz, en química el tema del átomo y en biología el tema de las células. ¿Ya? Porque uno ve células muy bonitas y todo, pero uno las ve al microscopio y no sé si han visto fotos, pero es como un círculo con un círculo adentro y no se ve nada más. Se ven puras puntos, puras rayas. Entonces uno supone esas cosas. Entonces lo que tienen que pensar es, ¿está simplificándome la comprensión de este elemento? Y por último, la pregunta 4, que es para entrar a lo que vamos a ver hoy día, que es sobre la teoría celular y como ciencias en ciencias vamos a partir de lo más pequeñito hasta lo más grande. Entonces, la unidad, por así decirlo, se llama teoría celular y organización de los seres vivos. Así. Entonces, acá también tuvimos un porcentaje de aprobación más o menos bajo. Acá me respondieron que había que responder las que eran, ¿cierto?
Entonces, acá que estuvo correcto, mencionamos la unidad estructural, la unidad funcional, la unidad de origen y la unidad de herencia. Son caletas. Yo quiero saber si las chiquillas, Pia, Alejandra, ustedes marcaron una porque no salía si podían marcar más o porque creyeron que solo era esa. Por un momento creí que solo era una, entonces por eso dije ya la que más me suena y como la principal dije ya, marco la estructural. Y de ahí quedó. Ya. ¿Y tú, Pia? Creo que su micrófono está como muy bajo porque cuando se presentó igual estaba hablando muy bajito. Entonces, no sé si me escuchas. Quería saber si marcaste unidad de herencia porque creíste que solo se podía marcar una o porque creíste que esa era la única. Creí que solo se podía marcar una y ni siquiera Ya. sabía. Entonces, Ya, entonces ahora vamos a empezar a ver esto. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir esta otra pantalla. Y vamos a responder esta pregunta. Teoría celular y organización de los seres vivos. Y aquí tengo un lindo dibujito que vamos a ver más adelante. ¡Ay! No, espérense, empezó mal. Ahí sí. Empecé por el final, lo siento. Ahora sí. Bueno, en esta unidad vamos a ver la célula, todo lo que es la célula, y vamos a ver un poco de seres vivos, pero no desde el ámbito como ecológico, ¿ya? Sabemos que eso va para otra unidad. Entonces, ahora vamos a ver organización, estructura y actividad celular. Vamos a conocer todos los aspectos que se les puedan ocurrir de la célula. Vamos a empezar con la teoría celular, que era la primera pregunta, o sea, la última pregunta del mini test. ¿Ya? Entonces, esta teoría partió por este señor Robert Hooke, que probablemente les contaron la historia en el colegio porque la biología se suele enseñar muy anecdóticamente. Entonces, que este caballero vio como en el corcho al microscopio y vio algo que parecía en celda y por eso le puso célula. Entonces, este caballero que hizo esas cosas, probablemente mucho menos fabuloso y pintoresco como lo pintan, en 1665, para que cachen igual válido, o sea, como reconocible la tecnología que tenía en ese tiempo él, como para crear esta teoría, que plantea que la célula es la unidad estructural y funcional básica de la vida. Pero con el tiempo, nosotros hemos podido aprender, y de hecho la última que se sumó a la lista fue lo de unidad de herencia, porque obviamente en 1665 no habían estudios de la genética. Mendel vivió un poco después que este caballero, entonces actualmente, y qué es lo importante para la prueba, nosotros tenemos que saber que la célula es la unidad estructural. ¿Por qué? Porque es como el ladrillo de cualquier casa. Es lo más pequeño con lo que yo puedo construir los seres vivos. ¿Y por qué? Porque puede haber un ser vivo de una pura célula, como puede haber un ser vivo de miles de millones de células como lo somos nosotros. Por otro lado, es la unidad funcional de los seres vivos. Vale decir que es como si fuera nuestro centro de operaciones. ¿Por qué? Porque todas las funciones que yo puedo tener a nivel macro, como hablar, como que me dé fiebre, todo tiene su base en las células. Por ejemplo, si la célula, o sea, mis huesos son súper firmes, es porque mis células óseas son súper firmes. Entonces, todas las funciones que yo pueda desarrollar a nivel de ser vivo están condicionadas por las funciones y por los procesos que yo estoy realizando a nivel celular. Por eso yo digo que es la unidad funcional de los seres vivos. Por otro lado, tengo que es la unidad de origen, y que esto es como una suerte de postulado, que no sé si no lo han escuchado, que se dice como una célula solo puede provenir de otra célula que la anteceda.
Entonces como que esto igual es para contrarrestar la hipótesis de la aparición espontánea de los seres vivos que a veces algunas personas plantean, que quiere decir entonces que una célula solamente puede provenir de otra célula y a su vez solamente puede hacer como un linaje de más células. Y por último, y como les había dicho, la última que se ha añadido es la unidad de herencia, que significa que a través de, que igual tiene una similitud con la unidad estructural porque es, por ejemplo, por decirlo, la maleta más pequeña en la que yo puedo transportar información genética para el linaje que voy a construir, ¿ya? ¿Se entiende cómo y por qué es cada una de estas características? Pueden decirme sí o pueden escribirlo en el chat. En verdad no sé si puedo ver el chat. Más chatear. Ya, aquí tengo el chat. No, Me siento harto más tecnológica que mis profes porque ellos son muy ñurdos para esto. Genial. Ustedes no ven el chat en el PPT, ¿cierto? Solo ven el PPT. Bueno, ya. Entonces, ahora que saben eso, ¿podrían responder correctamente la primera pregunta? O sea, la última pregunta. sí, Bueno, ahora sí. ya no se les olvide. Y obviamente no iba a ser la unidad máxima, si eso sería como lo más grande, el tope. La célula siempre va a ser lo más pequeñito desde donde pueda funcionar, desde donde se pueda multiplicar, desde todo. Ya, prosigamos. Entonces acá una pequeña cita del caballero del que estábamos hablando antes, tiene que ver con la adición de la última partecita de lo de la unidad de genética, que es por si no se entendió. Todos poseen un centro de almacenamiento de la información genética, como les había dicho, esta suerte de la maleta más pequeña en la que yo puedo transportar, y todos realizan procesos metabólicos. Esto va de la mano con la parte de la unidad funcional, porque como les decía, todo lo que yo hago en macro tiene que ver con un proceso metabólico que se esté realizando en micro, en mis células. ¿Ya? Entonces, todo eso puede devenir en procesos macro como nuestro crecimiento, nuestra reproducción y entre otros, la respiración, la fotosíntesis de las plantas. Entonces, eso. Eso sobre la célula por ahora, porque después se viene más heavy. Y ahora vamos a ver un poco sobre organización de los seres vivos, que es la otra mitad de la introducción a esta unidad, ¿ok? Entonces, nosotros podemos dividir todos los seres vivos en 3 grandes dominios, ¿ya? Estos se llaman dominios. Ojo porque vamos a tener varias clasificaciones que los pueden confundir. Tenemos el dominio eucaria, que si como que les puede hacer ruido por el tema de las células eucariontes. Y sí, es correcto. Tiene que ver con eso, tiene relación. Las arqueas, o como se dice, como sea que se diga en latín que está escrito ahí, que tiene que ver con un reino específico, o sea, un dominio específico de ciertas bacterias, que de hecho fue separado del dominio bacteria porque tienen pequeñas diferencias sustanciales, ¿ya? Entonces tenemos estos 3 dominios, que obviamente, como suponen, vamos a profundizar, obviamente, voy a ver si, obviamente vamos a profundizar en el dominio eucaria, porque se subdivide en 4 reinos. Entonces tenemos 3 dominios y en el dominio eucaria tenemos 4 reinos. Sé que esto es una lata, pero hasta ahora biología igual es en parte un poco de materia en algunas cosas, como por ejemplo en esto. Es importante saberlo porque aunque haya una pura pregunta, son 4 o hasta 7, 8 puntitos más que les pueden servir en la PSU, ¿ya? Entonces vamos a intentar aprendernos esto de materia. O sea, de memoria, la materia de memoria. Partamos con el dominio eucaria, que son
el más importante. Tenemos estos 4 reinos. Por un lado tenemos el reino planta o plantae, porque a algunos profesores les encanta el latín, no sé por qué, ni siquiera deben saber hablarlo. Características, eso es súper importante. Aquí hay un mini resumen, porque literal son entre 2 y 4 líneas. De hecho, al final de la clase voy a hablar un poco sobre el material. Entonces, sobre las plantas, ¿qué podemos decir? Nosotros sabemos que sí o sí son multicelulares, multi o pluricelulares. Ambas quieren decir que tenga muchas células, porque nunca vamos a ver una planta de solamente una célula, porque literalmente no la veríamos. Son organismos autótrofos, ¿esto qué quiere decir? Que son capaces de producir su propio sustento a través de la fotosíntesis, ¿cierto? Por otro lado, esto ya más en base a su composición o constitución, poseen pared celular, que es algo igual distintivo de ellas, y además poseen una vacuola, una gran vacuola, porque otras células de otros reinos también las poseen, pero mucho más chiquititas. En cambio, si han visto fotos de las células vegetales, se pueden dar cuenta de que la vacuola es prácticamente la mitad, si no más, del total del espacio de la célula. ¿Ya? Eso sobre el reino de las plantas, que es súper importante tener estas características en mente, porque una típica pregunta sobre los reinos es que les describen, por ejemplo, en un estudio realizado en el bosque, en la selva, en el desierto, lo que sea, se encontró un organismo, ¡pah! Y les dicen las características, si es multicelular, si es autótrofo, y encontramos que además poseía una gran vacuola, y ustedes tienen que identificar el reino. Esa es la típica pregunta sobre dominio o reino, ¿ya? Entonces, importante, más que recordarlo, aprenderse uno o dos para diferenciarlos de los otros dos, ¿ya? Entonces, por otro lado, tenemos el reino animal, que se parece y no se parece, porque tienen una parte igual, una parte distinta, con el reino planta. En el reino animal también son multicelulares, también son pluricelulares, que es lo mismo, en términos de la PSU, pero son heterótrofos, porque todos los animales necesitan de otro organismo para poder sustentarse, para poder alimentarse, ¿cierto? Los que comen plantas tienen que valerse de los organismos del reino planta, y los que comen otros animales del mismo reino. A diferencia de la planta, poseen solamente membrana celular, porque las plantas poseen membrana y además pared. En cambio, los animales solamente poseen membrana celular. Y otra cosa que los distingue, como a la planta la distinguía la vacuola, a los animales los distinguen los centriolos. Que no sé si han visto estos dibujos como de la división celular, que son unas cositas que se ponen en los polos. Son como unos tubitos. Eso es prácticamente los centriolos. Más adelante los vamos a ver porque vamos a ver la organización de la célula. Esos son planta y animal. Por otro lado, tenemos el reino protista, que a diferencia de planta y el animal, son organismos unicelulares, tanto como pluricelulares. Esta es la principal característica de las protistas, que a menudo son consideradas algas. Algas que no son del reino planta, obviamente, y tampoco alcanzan a entrar en el dominio de las bacterias o de las archeas. Entonces, estas protistas pueden ser unicelulares, pero increíblemente hay algunas que pueden ser visibles al ojo humano, y por otro lado también pueden ser pluricelulares. Finalmente, tenemos el reino fungi, que es como lo que todos conocemos como hongos, y estos, tal como los protistas, pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, y la gran diferencia con los anteriores es que los fungi son heterótrofos. Entonces, al igual que los animales, necesitan de otros organismos para poder sustentarse. Como se dan cuenta, aquí es mucho más práctico el análisis de juntar, por así decirlo, el reino animal con el reino planta y comparar y a la vez contrastar estos dos reinos
y por otro lado el reino protista y el reino fungi. ¿Ya? Y por último, en cuanto a ya más macro, porque ahora ya no solo estamos hablando de los organismos, vamos a ver la organización de los seres vivos. Partamos con lo más pequeño, que es un átomo. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si la célula era la unidad más pequeña de todo. Sí, pero la célula es la unidad más pequeña de toda la vida. A diferencia del átomo, que el átomo es la unidad más pequeña de la materia en general, porque todo tiene átomos, pero solamente los organismos o los seres vivos tienen células, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, el átomo, que es la unidad de toda la materia, es lo más pequeño que podemos separar, por decirlo. Después viene un conjunto de átomos que serían las moléculas, y muchas moléculas hacen las macromoléculas, y de ahí pueden generar organelos celulares. Y esto va a ser muy parecido a la parte de arriba cuando veamos tejido y órgano. Los organelos celulares como las mitocondrias, los retículos, los núcleos, ahí vamos también a ver, esta parte la vamos a ver mucho, está entre célula y organelos celulares. Como saben, la célula tiene una variedad grande de organelos celulares dentro de ella, incluso en su contorno. Luego, un conjunto de células que generalmente son del mismo tipo, constituyen un tejido celular, ¿ya? Este tejido celular suele unirse con otro tipo de tejidos celulares, porque como les dije, los tejidos suelen tener células del mismo tipo. Entonces yo tengo, por ejemplo, el tejido óseo, que es toda la parte de un hueso. Pero también tengo el tejido medular, que es el que va por dentro del hueso, que corresponde a la médula ósea. Entonces, cuando yo uno estos dos tejidos, formo un órgano que sería el hueso, ¿ya? Y luego un conjunto de órganos forman un sistema, vale decir, sistema digestivo, sistema respiratorio. Gracias al DEMRE, esto no lo vamos a profundizar tanto para biología común. No es como, porque para mención entra todos los sistemas, prácticamente todos los sistemas, entonces nosotros nos salvamos, por un lado, y solo veríamos como a lo más hasta el tejido, ¿ya? Pero igual es importante saber el nivel de organización que tienen los seres vivos, especialmente la parte más chiquitita para biología celular y la parte más grande para biología del ambiente, ¿ya? Que es otra unidad, la unidad de ecología, que vamos a ver probablemente el próximo semestre. Luego, cuando juntamos cada uno de los sistemas que tiene nuestro cuerpo, nos vamos a formar a nosotros mismos, ¿cierto? Los organismos. Y un conjunto de organismos de la misma especie van a formar una población. Y un conjunto de poblaciones, o sea, grupos de organismos de distintas especies, van a formar una comunidad. O sea, yo puedo tener aves, pasto y alces, como lo muestra la foto acá, si me siguen. Luego, si yo junto los seres vivos con la materia inerte, por ejemplo, montañas, rocas, un río, lo que sea, yo formo un ecosistema, ¿ya? Y un conjunto ampliado de un ecosistema me va a formar un bioma. ¿Cuál es la diferencia principal? Por ejemplo, yo tengo el ecosistema del bosque tanto que queda en la Patagonia Argentina. Y a su vez yo tengo el bioma de tundra, que es el tipo de ambiente que se tiene en todo ese lugar, porque ya no es solo el ecosistema de ese bosque, sino que es el bioma de toda la parte sur de Argentina y un poco también de Chile, que es el bioma de tundra. Esto también, si es que ya lo vieron en ciencias naturales probablemente, tampoco entra como estrictamente en la prueba de biología común. Y por último, todo el conjunto de los biomas que posee nuestro planeta Tierra, hablo específicamente del planeta Tierra porque no es como
gran estudio que exista sobre los biomas de otros planetas, forman la biosfera, que no sé si ustedes son como muy etimológicos, pero a mí siempre me gusta, como si es que no sé alguna palabra, buscarle como el sentido etimológico, que como aquí dice bio y esfera, como esfera de vida, que es el planeta Tierra. Por si alguna vez no saben alguna palabra, es como un tip. Yo siempre intento como ver eso. Por ejemplo, todas las logías son como biología, estudio de la vida, geología, estudio de la Tierra, y así. Y eso sería todo por el día de hoy, de materia. Ahora, les voy a hablar un poco sobre el tema de cómo va a funcionar el material de la clase, porque yo tengo guías preparadas que tienen la materia a modo de párrafos escritos como serios y con unos ejercicios al final de cada guía. Tengo además estos PPTs y el año pasado, las vacaciones, no, o sea, técnicamente este año, en las vacaciones, me propuse hacer unos resúmenes que tienen el como 65% de la materia de biología común para uso público del preuniversitario. Entonces, yo quiero compartirles todo este material, tampoco quiero atosigarlos, así que la idea es como irlo subiendo a medida que avanzamos en las clases. Y para eso quería preguntarles si es que les parece ser como es como un grupo de Drive, no estoy segura cómo se llama, pero es una opción que utilicé el año pasado, donde no es como compartir una carpeta simplemente, sino que es como un espacio en cada uno de nuestros drives en que podemos como compartir archivos. Entonces ahí yo iría subiendo las guías, iría subiendo los PPTs, iría subiendo, por ejemplo, cuando terminemos la unidad de célula, le subiría el primer resumen que es de célula. ¿Ya? ¿Ya? Y todo eso para que se mantengan como al día. Y además, me motivé con el tema de las clases online y estoy probando, estoy investigando plataformas para hacer como más ameno el aprendizaje, más lúdico, y encontré una plataforma que se llama Edmodo, así como educación y modo de modalidad, pero juntos. No la conocía, me inicié una sesión, creé como un perfil para la clase y hoy día los inscribí como estudiantes, puse sus nombres y sus correos. Yo no sé si se supone que les llegó un correo avisando como ha sido ingresado a esta clase para que revisen sus correos de que anotaron para el preuniversitario. Y si es que fue así, que me avisen por el grupo WhatsApp, porque ahí la idea es como, no sé si es que tiene alguna aplicación para activar las notificaciones, o por último que lo revisen antes de entrar a clase el día lunes, porque la idea es que ahí vaya subiendo como una pregunta a la semana sobre la materia que estemos viendo, que ustedes pongan sus dudas durante la semana también. Entonces quiero como que probemos esa plataforma si les parece, para que también revisen sus correos, porque si no les reenvío el correo, no sé en verdad si se envió el correo, pero yo los inscribí como alumno, ese es el tema. Profe, ¿Mm? profe, llegó un correo. Sí, llegó un ¿Sí? correo de Edmodo. Ya, entonces ahí como que ustedes también, si es que tienen tiempo, porque en verdad recuerden que todo lo que no es estar en clases es totalmente voluntario. Es como de iniciativa del profe y de los alumnos abrir otros espacios como el Drive, como esta nueva plataforma Edmodo, para hacerlo más ameno, para hacerlo más completo, porque yo sé que no vamos a ver todo en esta hora 10 de clase, y tampoco que probablemente de repente se les perdió la concentración, entonces la idea es que esté todo en alguna parte donde ustedes puedan acceder cuando lo necesiten. Así que ahí vamos investigando, ustedes por su parte y yo por mi lado, esta nueva plataforma. Voy a también escribirlo en el chat de WhatsApp para los compañeros que no pudieron venir. Y eso, así que yo creo que de aquí al viernes, como les dije cuando empezamos la clase, va a estar la clase en el perfil de YouTube